Y ahora, por favor, ruego a los profesores Juan Blázquez, Isabel Izquierdo y José María García Cano para que expliquen su ponencia sobre el mundo funerario en la baja época de la cultura ibérica. Buenos días a todos. En efecto, vamos a hablar, tanto la doctora Isabel Izquierdo como García Cano y yo mismo, sobre el mundo ibérico en la baja época, centrados, aunque no lo viene en el título, en una zona geográfica que justamente viene a llenar un hueco en todo lo que territorialmente hasta ahora hemos visto. Vamos a hablar, para entendernos, de la zona que sería Murcia, que sería Albacete, un poco Ciudad Real, justamente para ir completando esos territorios que hemos visto antes de la Detania, de la Turdetania y la Oretania. Y lo vamos a hacer en tres partes diferenciadas, complementarias pero diferenciadas, aprovechando que somos tres personas. Y en particular a mí me ha tocado, con mucho gusto, abarcar o dar un enfoque desde la perspectiva historiográfica. Estamos aquí y no en balde celebramos los 50 años de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología. Celebramos también un aniversario de la publicación del famoso libro de la Baja Época en Cultura Ibérica y quizás porque, como decía Groucho Marx, tenemos muchas ideas, o pocas ideas, pero confusas, quizás el hacer un poco de historiografía viene bien para parar todo ese torrente de datos, algunos emocionantes y de los más esperanzadores, porque realmente nos encontramos, yo creo que en estos años que han pasado, casi 40 de la baja época, lo que hemos conseguido es abrir del todo a la puerta y darnos cuenta el mundo que nos espera por conocer y por entender, la complejidad que tiene entender qué es eso que llamamos, y muy afortunadamente, como la baja época en la cultura ibérica. Personalmente, aunque no esté de moda, creo que las palabras tienen mucho significado. Ya hubo tiempo que se les quitó y así, pues fantástico. Pero las palabras tienen significado. Entonces, cuando científicamente nos enfrentamos a un problema complejo, como es entender la baja época en la cultura ibérica, quizás sea bueno no olvidar que nuestro hilo conductor y nuestro protagonista es el ibérico, que evidentemente no es inamovible, no es inmortal y cambia. Pero justamente lo que queremos llamar la atención a través de los estudios historiográficos y de algunos resultados arqueológicos que harán mis compañeros es que es muy importante que para intentar aclararnos en este mundo todavía muy falta de información y en una época, como hemos visto muy bien ahora mismo, convulsa, líquida, que dirían los políticos hoy día, que no quiere decir nada, claro, vemos que es importante hacer historia para no repetir errores, para entender este periodo cultural. Se trata de ver cómo evoluciona la cultura ibérica. Y, en efecto, lo romano, lo púnico, estarán muy presentes e incluso por sus propios fósiles directores tan presentes que quizás, pienso, nos desvían la mirada. Tenemos que hacer un poco de historia de lo que ha pasado para quizás no caer en los mismos errores. Por eso, a modo de... ¿Cómo se pasa? Así. De provocación, pues les voy a poner estas fotografías, porque miren, ya que celebramos muchas cosas, incluidas las ausencias, porque justamente lo que nos une es la memoria y, por tanto, estamos todos juntos. Miren, cuando se crea la Asociación de Amigos de la Arqueología, y me van a permitir un doble guiño, ¿no?, celebrar esta conmemoración y llamar la atención de lo que luego vamos a hablar de la baja época. Cuando se creó la Asociación de Amigos de la Arqueología, pues España perdía definitivamente IFNI, en Estados Unidos ganaba el gobierno republicano Nixon, se hacían las primeras pruebas del Concorde. Salomé, mire qué bien, a la que hemos quedado los antepenúltimos, ganó Eurovisión, el hombre llegó a la Luna, Georges Pompidou a la República Francesa y el general Franco, en la época de la dictadura, nombraba a título de rey, heredero, ¿verdad?, al rey Juan Carlos de Borbón. Es decir, nosotros en el siglo XX, y casi todos, menos los más jóvenes, que veo pocos, hemos vivido esta época, nos cuesta entender la simultaneidad de todos estos fenómenos. Es decir, si a menos de 50 años se está produciendo todo esto y tenemos que amalgamarlo en nuestra cabeza y concentrarlo, ¿qué nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar intentar entender la evolución de la cultura ibérica en diferentes territorios con un concepto étnico no muy bien definido y con palabras como frontera, territorio, régulo, que tendrían un significado muy diferente al de las fuentes clásicas? Al fin y al cabo no hacen más que una adaptación de algo que se aproxima, es como hablar del Senado en el mundo de los zulúes. Bueno,
como un senado, ¿no?, para entendernos, pues fíjense, solamente con 50 años. Y todo esto es simultáneo. También se dice que hoy asistimos ante una globalización. Personalmente, yo pienso que el ser humano siempre ha vivido en una globalización. En los ópida ibéricos del siglo IV, en su territorio. Seguramente Asturias, entrañable, y el mar Mediterráneo no lo conocían. En el mundo romano hay otra globalización. Es decir, lo que creo que particularmente percibo es que la sociedad humana ha vivido en una permanente globalización donde lo que cambia es el tamaño, el espacio abarcado. Y quizás hoy día esa globalización es mayor que nunca. Pero globalización en el mundo romano, el mundo ibérico, el mundo orientalizante, el cristianismo, es decir, no es tan diferente a tenor solamente de la diferente escala. Entonces, si queremos ver justamente el proceso de la baja época en el mundo ibérico, estas imágenes, quizás un poco rápidas, nos llaman la atención sobre la complejidad de lo que queremos estudiar. Defendemos que, en efecto, se trata de estudiar como protagonista la evolución de la sociedad ibérica, que no fue uniforme y que tenemos que dividirla para comprenderla, y porque tuvo que ser distinta, en función de unos territorios que, conforme vamos al interior, peor podemos delimitar. Y por eso vamos también a otros hitos, porque, y aquí ya empiezo a hacer pura historiografía, para entender quizás lo poco que conocemos o las muchas ideas que tenemos confundidas o los tópicos que tenemos que quitarnos. Si hacemos una muy rápida revisión bibliográfica para llegar a nuestro punto de arranque, que es el final de una época, la baja época ibérica, el libro que marcó un hito en la asociación, pues tenemos, entre otros libros, el de Demetrio Cuadrado, de la excavación de un santuario que, cosa rara, en la arqueología española se publicó a los 2 años de haber sido excavado. Uno de los grandes problemas para entender la baja época es lo poco publicado de la época clásica o de la época arcaica. Luego, los íberos de Arribas, ¿no?, un manual, pero que no se publica en España por necesidad cultural, sino justamente por demanda de la Universidad de Oxford, que a través de su editorial Thames & Hudson le pide a un profesor bilingüe, el profesor Arribas, que escriba un pequeño manual para los alumnos ingleses de la Universidad de Oxford que tuvieran un manual de esa cultura indígena del sur que llamaban los íberos. Lo cual denota lo que vamos a ver luego en la investigación de nuestro territorio, el que nos han encomendado los directores, y es que hablemos de esa zona de la Contestania hacia el interior, hacia Albacete, de esa Contestania hacia el sur que llegaría hasta Mastia, que llegaría hasta Lorca. Y es en la publicación en el año 77 de la revista Ampurias de este congreso, este simposio internacional, Los orígenes del mundo ibérico. Es decir, en la inflexión de los estudios de la cultura ibérica, antes, evidentemente, de la publicación de la baja época, se coge la conciencia y la consciencia en la arqueología española de la necesidad de hacer estudios de los procesos formativos y de los procesos finales para entender realmente una cultura. Porque es verdad que hasta los años 70, tanto en época del bronce, como en época romana, como en época medieval y, por tanto, en época ibérica, por una serie de comodidades y circunstancias, se estudiaban siempre los periodos intermedios, los clásicos, digamos, los más abundantes, los de mayor riqueza, los más monumentales. Y esto, en nuestro caso, es un salto cualitativo. Hay que estudiar el proceso formativo, se empezó con este simposium, y poco tiempo después la asociación, con una gran visión, dice hay que estudiar el proceso final, la baja época. Y ante esto planteamos 3 preguntas que hoy día son vigentes y que vamos a ver historiográficamente cómo nunca han sido entendidos así. Y quizás uno de los problemas es que a la dificultad de entendimiento de conocer hoy día la baja época también es que se nos olvida a veces este tipo de proceso. Una cultura, afortunadamente, nos hemos dado cuenta que no desaparece ni aparece como en el Nescafé instantáneamente. Sin embargo, en la bibliografía tradicional tenemos el hundimiento de la cultura tartésica, la desaparición de la Atlántida, todos son tragedias y todas son instantáneas. Bien, hoy día sabemos que en la evolución de una cultura hacia otra cultura, porque las culturas no suelen desaparecer, por no decir que nunca desaparecen, tendríamos que matizar qué es evolución, qué es transformación y qué es perduración. Es decir, atender al estudio de la cultura ibérica en cualquier territorio tiene que ser desde la perspectiva de interpretar los datos materiales de las necrópolis o de los poblados bajo esta triple y simultánea perspectiva. Una cultura pervive en algunos elementos, ya lo veremos, por ejemplo, en el rito funerario, que es muy importante. La perduración de un rito funerario o de unas costumbres funerarias es la perduración en algo muy conservador, que es compatible con modas.
todos nos ponemos adornos en la vestimenta a la última moda, pero tenemos un modo conservador de comer y un modo conservador de enterrarnos. Pues bien, estudiar la baja época ibérica implica asumir este triple filtro y simultáneo que perdura, que se transforma, porque nada es inmutable, que se transforma desde la propia perduración, que es la evolución, y que realmente es revolucionario. Y eso tenemos que verlo en los estudios ibéricos. Si hacemos un repaso muy rápido, atento a nuestro territorio de estudio, vemos que la Casa de Velázquez es el iniciador de los estudios de la cultura ibérica. Miren, estudiar la cultura ibérica en Albacete y Murcia y estudiar la historia de la arqueología en España coincide en fechas y en espacio, porque las andanzas de Pierre Paris, la creación de la Casa de Velázquez, la arqueología albacetense, están muy unidas. Y junto con Albacete, acuérdense los como mayores que se decía Albacete y Murcia. Bien, Pierre Paris, es curioso, en su propia formación científica, no atiende al estudio de necrópolis. Va, desde una visión bastante más madura que la que tenía entonces la arqueología española, atenta al estudio de horizontes culturales, estudia y analiza poblados, va al Cerro de los Santos. Ahí le vemos en la única fotografía que todavía se ve esa monumentalización del santuario, muy bien vista por Brotons y por Sebastián Ramallo, que quizás hoy día, a tenor de los últimos estudios en el santuario de Collado de los Jardines, más que petrificación de los santuarios ibéricos, habría que hablar de una materialización-petrificación. Es decir, que en la fase anterior del siglo III, los santuarios ibéricos no tendrían una gran construcción física de un templo en adobes, sino espacios sacralizados con ligeras esplanadas, y justamente en el siglo III indica ese paso a la baja época, a esa transformación, y se pasa a una primera, porque no había antes otra, materialización que se hizo no en tapial y adobes, sino en piedra. Pero fíjense cómo en estos primeros pasos se atiende una corriente investigadora al análisis de los asentamientos poblacionales en el deseo de demostrar esa idea, muy de Pierre Paris, que el mundo ibérico era una cultura porque tenía escultura, tenía escritura y tenía un urbanismo. Mientras que las visiones de los arqueólogos españoles van no tanto a ese horizonte cultural de mundo urbano, de mundo territorial, sino mucho más local, mucho más, una visión más cerrada, no por eso peor, pero más centrada en lo que era el estudio de algunos yacimientos. Y eso tiene sus ventajas y también tiene sus limitaciones. Y aquí entramos y cerramos toda una época con la figura de nuestro antiguo presidente, Emeterio Cuadrado, ese ingeniero que cierra una fase de arqueología de personas no arqueólogas, muy bien formadas, que aportaron a los estudios del mundo ibérico toda la base en la que luego todo se sostuvo. Miren, en los estudios ibéricos en la provincia de Albacete, en el sureste de la meseta, en el interior de la Contestania, la ausencia de universidad, hagamos historia, la endémica falta de universidad, aunque ahora haya con la autonomía una sede universitaria, refleja justamente un tipo de arqueología diferente a la que pasaría, por ejemplo, en Alicante o diferente a la que pasaría en Jaén. De tal manera que el Museo de Albacete se convierte en el centro cultural y que suple las carencias de una falta de universidad. Y, por tanto, va a ser la que capitalice toda la actividad arqueológica. Y, por tanto, dependerá no de un mundo universitario, sino de la iniciativa de los sucesivos directores, que en el caso de Albacete, no pasa en todos los museos, con respeto, fueron tres personajes interesantísimos para los estudios del mundo ibérico: Sánchez Jiménez, Samuel de los Santos y Rubí Sanz. Pero el Museo de Albacete, que tiene aquí una imagen ya clásica, presenta desde el principio en sus vitrinas dos problemas que nos interesan a la baja época ibérica. La excavación muy antigua de la necrópolis de Mahora, donde vemos esas cerámicas ibéricas tipológicamente, digamos, novedosa, pero no tan novedosa, iconográficamente tradicional bajo nuestro punto de vista, con piezas inusuales. Ungüentarios en vidrio, pero ya desde la baja época el ungüentario en barro está presente, y una tapa de sigilata. Es, bajo nuestro punto de vista, una propuesta de romanización, es decir, de simbiosis, de la tradición de una tumba tumular con incineración, o mejor dicho, perdón, con cremación en urna con tapadera, donde el último grito de la moda es que la tapadera es una sigilata. Porque ya el concepto de ungüentario, que implica una complejidad en el ritual funerario, está presente en el cigarralejo desde el siglo III. Y luego un fenómeno que quizás se nos olvida. Atendemos tanto al territorio que se nos olvida que el territorio es la consecuencia final de algo previo que tenemos que estudiar, que es el espacio
estructurado por las vías de comunicación en función del fenómeno urbano. Muy bien estudiado aquí, por ejemplo, el profesor Vendala. Es decir, que si queremos entender la baja época, muy bien que estudiemos los territorios, pero no como compactos delimitados por fronteras, que serían conceptos muy diferentes a los nuestros, y sí atender mucho mejor a lo que es la estructuración en función de las vías, que como son naturales, se explotan o no, se usan o no, en función de los vestigios que encontremos y justamente también en función de esos modelos donde aquí encontramos una perduración del rito, una perduración tipológica y, en cambio, una novedad de elementos totalmente diferentes. Bien, por abreviar, el hito del descubrimiento de Pozo Moro marca una inflexión que pensamos, al menos lo pienso yo, que cuanto más vueltas le damos, más nos alejamos al Pozo Moro de la época ibérica y más se debe de parecer al Pozo Moro de su sitio original. Porque, como vemos en esta imagen, el monumento en sí nunca se pudo mantener todo porque la realidad arqueológica demuestra una base de ripios. Es decir, como resumen y para no pasarme en el tiempo, los estudios historiográficos reflejan cómo, si no hay continuidad en la investigación, es imposible dar solución a problemas científicos. El entendimiento científico y, por tanto, histórico de la baja época en diferentes territorios exige una continuidad de investigación que en España casi nunca la ha habido. Fíjense, Pozo Moro, la Dama de Baza, la Dama de Elche, casi nunca conllevaron investigaciones mantenidas a lo largo del tiempo, sino éxitos en la prensa acompañados de un dinero y luego un silencio administrativo. De tal manera que con esa mecánica es muy difícil dar solución a los problemas científicos. Se nota muy bien la actuación de la Universidad de Jaén con una continuidad de más de 20 años. Y, en cambio, tenemos territorios donde la no existencia de una continuidad científica, no digamos las autonomías si no colaboran económicamente, dan lugar a unos vacíos culturales imposibles de superar. Sin ir más lejos, aquí tienen ustedes, en lo que es la provincia de Albacete, el estudio de las necrópolis, que se detienen en el año 2000 por falta de subvenciones y quitando una excavación tardía, pero ya con sigilata, o sea, augustea, que está en lo que es la prolongación más extrema de Albacete, o sea, territorialmente ya un espacio de la zona de Granada, o sea, Bastetania, indica que hay un parón científico en el estudio de las necrópolis. Ese parón científico imposibilita, pues, el conocimiento de esa época, que es la Baja Ibérica, como hemos visto, bajo un único filtro y bajo un único camino, que es el camino de los estudios arqueológicos. Y luego, solamente para demostrar o para apuntar la complejidad del problema, darnos cuenta de un último aspecto, y es el fenómeno de interacción de lo romano con lo ibérico en cualquier territorio y la interacción de lo púnico con lo ibérico tuvo que tener una enorme complejidad, como fue compleja la guerra púnico-romana. Y, por tanto, los estudios territoriales tendrán que ser casi microespaciales. Les pongo aquí un ejemplo que se nos va un poco de lo que es la Contestán hacia Ciudad Real, en el que estamos trabajando bastante en los últimos años, donde encontramos este santuario de los Betilos, que da igual la orientación astronómica, pseudoastronómica o psicopática. Lo que importa es que urbanísticamente hablando está en un cruce de caminos y urbanísticamente hablando se tuercen los muros en la única estructura de todo el poblado, un oppidum de 14 hectáreas, justamente para mantener la orientación canónica de un templo púnico. Lo cual quiere decir que la religiosidad púnica en el siglo III, inicio de lo que es la Baja Época, a partir del final de la Guerra Púnica, implicó que tenemos un punto de partida ya complejo, donde la fusión en el urbanismo y en la religiosidad de lo púnico con lo ibérico está mucho más presente de lo que pensamos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a intentar ceñirnos. Al ser tres es un poco complejo, pero como todo, vamos a intentar centrarnos. Bueno, entrando físicamente en lo que son el mundo funerario, les he traído esta primera diapositiva. Esto es para... Eso es esto. Primera diapositiva con las necrópolis que recogió hace 40 años don Emeterio Cuadrado cuando hizo la ponencia sobre el mundo funerario en la primera Baja Época, allá por pues eso, el año 79. Había 33 necrópolis de incineración y ahora para este trabajo, estas son las nuevas que yo he encontrado sin un... Vamos, el trabajo ha sido más o menos sistemático, pero no es total. Si ustedes leen, podrán levantar la mano algunos, me falta tal, igual que algunos son hallazgos. Pero bueno, lo interesante, lo que yo quería resaltar aquí, es que aquí hemos recogido
otras 50 y tantas necrópolis, es decir, bastante más que las que don Emeterio Cuadrado recogió hace 40 años, y aquí tendríamos todas. El problema es que a veces se montan, pero bueno, aquí tendríamos las 87, con lo cual podemos decir que en estos 40 años tenemos un 263, más del 200% de necrópolis. En cuanto a las ubicaciones, nosotros nos vamos a referir más bien al área contestana, pero en general podemos comentar que entre las provincias de Murcia, Albacete y Alicante tenemos casi el 50% de estos. También podemos discutir si las investigaciones son más intensas, menos intensas, pero es una cosa bastante comprobada que, digamos, de la zona de la divisoria entre Contestania y Edetania, el número de necrópolis suele ser precio-calidad, digamos, investigación, más escaso, mucho más escaso, por lo que fuere, por el devenir histórico, por la falta, por el acierto, por lo que fuere. Pero podemos ver que hay bastante menos necrópolis. El otro sitio donde vuelven a concentrarse es la provincia de Jaén, el mundo oretano. De hecho, si sumamos Jaén a las otras 3 provincias, tenemos 55 de estas necrópolis, que es más del 60%. Una cosa que yo quería comentar es, lo acaba de decir antes el profesor Quesada, lo de baja época, no porque sea de peor calidad. Yo quería ir un poco más allá. Es baja época, pero ¿desde cuándo? El otro día, preparando esta ponencia, hablando con los doctores Blánquez y con Isabel, decíamos, bueno, el 237 cuando llegan los barcas, pero los barcas desembarcan y les cuesta un tiempo, digamos, hacerse con el territorio. La caída de Sagunto, el 219, la llegada de los romanos. Es decir, estaríamos por ahí. Si vemos las publicaciones de don Emeterio Cuadrado o muchas publicaciones al uso todavía hoy, se habla en general del siglo III y cuando se especifica se dice hacia finales del siglo III. Pero es muy diferente que sea ese final en plena guerra púnica que sea ya a partir del 206-205 en la región de Murcia o en el sureste, el 209, con la toma de Cartago Nova por parte de Escipión. Es interesante, pero sería bueno matizar. Por eso, no se preocupen, no vamos a hablar de morfometría, pero sí me ha parecido interesante el poner estas diapositivas donde vemos, estos productos son un poco más anteriores, son pequeñas estampillas, pero todas estas sí son ya taller de rosas, que se nos va a mediados del 3. Los he traído por fósiles directores que en función de estratigrafía vertical o horizontal, de alguna manera nos marquen esos límites que deberíamos, y si acaso luego hay debate, ver si vamos antes, si vamos después, o todos estos productos, lo que en un momento se denominaba barniz, siguiendo la terminología del profesor Morel, las célebres Birsa 661, 401, etcétera, no voy a insistir, los célebres Gutus, o lo que serían estos productos ya campaniense A, lindando entre la campaniense antigua y la media, la forma 27B, o si prefieren la 2764 de Morel, que con estas palmetas, con estas rosetas que llevan en el fondo, podíamos, siguiendo al profesor Pi, es decir, está muy estudiado, pero que nos van a eso, al torno al 200. Entonces es muy difícil precisar si llegan antes, si llegan inmediatamente ya con los romanos, y yo quería, ya digo, matizar toda esta, digamos, estos fósiles más o menos de cronología absoluta. Aquí tendríamos una gradación desde productos áticos a protocampanienses, a la célebre campaniense A, para fijar cuál sería, digamos, el principio. El final estaría más o menos claro. En época de Augusto podíamos ver que ya no hay poblamiento en altura, o poco antes hay una serie de cambios importantes, que lo que sería el mundo indígena ibérico podíamos pasarlo ya a de tradición indígena. Época romana, ya de tradición indígena, que tenemos bastantes yacimientos. Entrando ya a lo que sería el ritual, vemos que es un ritual bastante persistente a través del tiempo. No voy a insistir mucho porque es de todo sabido, pero bueno, sí decir que se produce siempre la cremación, que se produce en necrópolis, que normalmente es un enterramiento secundario porque se quema en ustrina. Nosotros las investigaciones en Lorca, por ejemplo, hemos encontrado un par de ustrina en el casco urbano de Lorca, también uno en Coimbra del Barranco Ancho, es decir, hay algún caso que puede ser el propio Bustum, donde se quema in situ el cadáver, pero en general decirles que a lo largo de los 5 siglos o 6 siglos del desarrollo de la cultura ibérica, este ritual cambia bastante
poco, y es porque podemos pensar que la ideología principal, podrá haber más atributos, menos atributos, como vamos a ver, pero que la ideología principal permanece. Tienen ustedes en pantalla un vaso de Archena, el célebre vaso de los guerreros que se encuentra en esta casa, que fue una cineraria tardía. Entonces, pues los enterramientos, como hemos dicho, en fosa, en hoyo, con urna, sin urna, ahora veremos. Y en esta época, de la baja época, en este momento, se produce lo que llamaba don Emeterio Cuadrado, pero no es generalizado. Él hablaba del ritual conservador, es decir, que se entierran bastantes objetos, aunque las dimensiones de las tumbas por fuera son menos ricas o menos aparentes, menos gasto en la construcción exteriormente, sí que se producen una serie de objetos que no suelen destruirse, cosa que en el siglo IV solemos encontrar las piezas, no siempre, pero en general, más rotas. Les he traído aquí unas imágenes del cabezo del Tío Pío, que son recientes, es una excavación muy reciente, porque el cabezo del Tío Pío, muy conocido, muy expoliado, aquí tienen la colección Jais, los trabajos de Fernández de Avilés, la única excavación científica que hicieron los profesores Fletcher y San Valero en 1944, pero luego se ha perdido incluso dónde estaba la ubicación de la necrópolis. Aquí tenemos todo el cabezo del Tío Pío, esto es el río Segura, aquí está el balneario romano que excava el profesor Gonzalo Matilla, del área de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, y aquí, al hacer esta carretera nueva, pues apareció en este solar, en las obras de desfonde, todo esto es el Tío Pío, pues se localizó, aquí tienen las obras, los compañeros trabajando, una serie de enterramientos que se los voy a poner brevemente porque creo que es interesante en este contexto y que es la primera vez que tenemos datos in situ desde la excavación del 44. Aquí tienen yo creo que se ve bastante bien lo que es la fosa. Es una fosa rectangular con los ángulos redondeados, como al seguir excavando se delimita mejor ya la zona de la rubefacción, de las cenizas y demás, con la tierra recocida, y como piensen que apenas a 10 centímetros estaba la pala de la construcción de la carretera, es decir, parte de la cubierta se la ha llevado, pero sí se puede ver un encachado, no muy rico, pero un encachado de piedra que la cubre. Aquí tenemos ya lo que es la fosa, tiene una cineraria y la acumulación de vasos. Es importante que veamos esta acumulación de vasos y lo más relevante, podríamos decir, es que hemos venido, digamos, después de 80 años de mala suerte para este yacimiento, con solo hallazgos de clandestinos o hallazgos privados, vienen a salir producciones de las antiguas Elche Archena o de las que ahora podíamos llamar, en función de los trabajos de la profesora Tortosa, pues Sureste 2 o Sureste 1, con estas hojas estilizadas, y ya ven en un ajuar con los ungüentarios fusiformes, conocidos por otro lado en el mundo ibérico, en la necrópolis de época tardía, o vasos de la cerámica de San Puritano de la costa catalana, como desde hace unos años denominamos. Aquí tenemos otra fosa, otra tumba. Vean que los vasos cerámicos, algunos de ellos no se habían rellenado de tierra, pero vemos que el ritual es el mismo, es una acumulación de vasos. Aquí vemos una excelente oinocoe. Aquí hay una pieza de campaniense que hace referencia a lo que veíamos antes. Vamos a ir rápidos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta jarra, tenemos 4 piezas iguales. Tenemos esta, tenemos la de la calle Serreta en Cartagena, la de la tumba 213 de Cabecico del Tesoro y la de Mula. Aquí un cálatos, es decir, tenemos, digamos, el ajuar tipo de este periodo tardío. Aquí estamos hablando del tránsito del siglo II al siglo I. Tenemos un gutus, un poco más antiguo, pero fíjense que ha sido amortizado. Es decir, es una pieza de prestigio, se le rompió el asa, se le dañó un poco la boca, pero les costó trabajo llevarlo finalmente a la tumba. Si vemos las que no estaban alteradas, de las solamente 2, es decir, de las 6 que no están alteradas, solamente 2 tienen urna, es decir, un 33%, que está bien. Aquí tenemos de Cigarralejo con el rito conservador, lo que hablaba don Emeterio Cuadrado. Vean que es muy parecido, con jarras, con cálatos, con ungüentarios fusiformes. Aquí tenemos otra, no merece la pena, con cálatos, la acumulación
de piezas. He traído de otras áreas, por lo excepcional, esto es Cabrera del Mar, pero venimos a ver lo mismo, que es, si esto me deja, la acumulación de piezas. Se trata de las excavaciones del profesor Barbera Farrás, pero también tenemos las de Joaquín Rocío García, siempre una acumulación, en estos casos brutal, de piezas, con estos hoyos excavados en la roca, siempre con una cineraria en el ánfora, en la San Mañá. Pero no siempre se da así. Por ejemplo, en Coimbra del Barranco Ancho, en época tardía, tenemos el caso de urna con tapadera, normalmente un plato de cerámica ibérica, pero los ajuares se reducen de una forma drástica. Aquí tenemos una fusayola, aquí tenemos la copita, las copitas de la discordia que yo les ponía al principio, que se pueden datar perfectamente en torno al 200, al 195, pero también se podían subir un pelín. Vean que aquí tenemos una. Sin embargo, si hacemos este examen, no sé si aquí se ve, ahí se ve perfecto. Este examen, esto es interesante porque son con restos osteológicos comprobados, no por el ajuar, si es masculino o femenino, sino con los estudios de la profesora Subirá. Entonces, vemos que en la necrópolis del Poblado, el uso de la urna en el siglo IV, tenemos que un 19%, casi un 20%, de las mujeres y un 30% en hombres. Perdón, eso es en el general, pero si lo despiezamos por siglos, la urna va de menos a más. En el cuarto, un 19% de mujeres y un 26%, es que aquí veo mal, un 26% masculinas, pero ya digo comprobadas. Siglo III, las mujeres bajan, se quedan en un 13%, pero los hombres ya suben al 38%. Y en el segundo, las mujeres siguen ascendiendo también hasta un 35% y los hombres prácticamente un 50%. Es decir, que tenemos que la urna en general, en el yacimiento, como se ve en el cuadro primero resumen, donde pone 4 al 2, la urna no es mayoritaria nunca, pero se ve cómo conforme va avanzando el tiempo se van enterrando más en urna. Ya a su vez los ajuares van haciéndose, quitando alguna tumba de lo que don Emeterio Cuadrado llamaba principesca, normalmente los ajuares aquí al menos suelen ser bastante más reducidos, es decir, no se cumple en todos los sitios lo del sistema, podríamos decir, de conservador grande. Esta es una imagen de la vitrina de los materiales tardíos de Necrópolis del Cigarralejo, este es el Museo Monográfico del Cigarralejo, y ya ven que es un poco, podemos enlazar con lo que hemos visto de Archena. Entonces tenemos este vaso, que nos ha salido uno en Archena, un cálatos prácticamente con la misma decoración, las cerámicas de la gris de la costa catalana, las oinocoes, las cerámicas, en este caso campanienses medias, ya empiezan a aparecer vasos de cubiletes, cerámicas romanas, sartén, las jabalinas también más tardías, más ungüentarios, es decir, que son unos ajuares tardíos, las producciones típicas de este periodo. Aquí volvemos a ver las que vimos al principio para comprobar, ya lo ven, ya digo, aquí deberíamos, pienso, que centrarnos, ya que empiezan a aparecer modelos muy repetitivos, concretamente estas oinocoes, deberíamos de intentar hacer talleres, estudios por talleres y, a ser posible, por pintores. Intentar ver, es difícil, es muy difícil, pero yo creo que merecería la pena para saber realmente si se fabrican en Cabecico, en la Alcudia, porque hay algunos, hay un taller claro que es Alcudia, evidentemente, pero las que tenemos por aquí, si son de Archena, si son de Cabecico, si son de Mula, de donde fuere. Aquí vean piezas similares, estas son de Mula, parecidas a las de Archena, algunas piezas incluso se retallan, los cubiletes, y por mi parte espero haber terminado on time, que suele decir. Gracias. Sí, buenos días, y también con mi agradecimiento y felicitación a la Asociación de Amigos de la Arqueología y, por supuesto, al profesor Manolo Vendala, que ha sido y es el alma de este importante simposio, para cerrar nuestra aportación sobre el mundo funerario y también siguiendo los contenidos de don Emeterio en su trabajo del 79 sobre el mundo funerario. Paso a hacer unas brevísimas consideraciones sobre el paisaje
funerario y la población enterrada en esta etapa contemporánea a la primera presencia romana en la península. Por supuesto, la publicación recogerá todos los detalles que no vamos a poder presentar por falta de tiempo, por tanto, en clave de titulares y partiendo de toda esa intensa investigación de las últimas 4 décadas con la revisión de esculturas y de necrópolis de antiguas campañas sobre tipos monumentales, su percepción, su contextualización y Coimbra, El Cigarralejo, Pozomoro, Galera, Castellones de Ceal, Baza, Corral de Saus o la Albufereta serían algunos de estos ejemplos con análisis espaciales, sociales, de género, enfoques territoriales, culturales y también con nuevas excavaciones en necrópolis de distinta escala y específicamente con niveles tardíos para el ibérico antiguo y pleno, clásico. Se han planteado cuestiones, se han abordado ese uso individual o colectivo de los monumentos funerarios como despliegue público del estatus de un linaje o de una familia, desde la lectura de las necrópolis como escenarios rituales que ligan la comunidad con su pasado. Se ha abordado también el tema de la estratégica situación de los monumentos funerarios, por tanto, su visibilidad y sus valores junto a caminos transitados, junto a vías de comunicación natural, fluvial y terrestre, la diversidad de formas monumentales con escultura en bulto redondo, torres, pilares estela, plataformas de distintos formatos, pero en la transición al mundo romano, todo este paisaje emblemático que otorga una singular importancia a las construcciones con esculturas se transforma y se sustituye dentro de una nueva realidad. Y en ese calidoscópico panorama de los territorios ibéricos, desde efectivamente el 237, el 219, a partir del último tercio del siglo III, se distingue unas facies de finales del tercero, siglo II, donde la memoria ibérica prevalece o aparece integrada y una facies ya del primero romano republicana con puntuales elementos de ese pasado ibérico. Con vocación de síntesis, podríamos decir que la señalización de tumbas ofrece un panorama con múltiples realidades, pero sin duda mucho más modesto que en la etapa anterior, paralelo a otros cambios, menor sofisticación, menor inversión, escasos monumentos e imágenes en piedra que se trasladan ahora, estas imágenes, a otros contextos. Las tumbas en general son sencillos hoyos, a veces delimitados por piedras o pequeñas cistas. Se han documentado también lajas o amontonamientos de piedra sobre el lóculus y, en menor medida, empedrados tumulares. Vemos puntuales tumbas escalonadas de piedra y, en algún caso, de adobe, de planta cuadrangular, que exigen un mínimo diseño para su traza, para su ejecución, una planificación, documentadas en necrópolis como la que vemos en imagen, un pequeño cementerio, Corral de Saus, en el control del paso del río Cañoles, estratégico en las comunicaciones costa-meseta, periférico a Saiti, en un ambiente de frontera y de intercambio, desgraciadamente ambos, poblado y su necrópolis, con déficits en la documentación de su excavación. Pero del estudio de materiales que pudimos realizar, se ha documentado una fase del siglo II con esculturas embutidas de una fase anterior, según indica el estudio de la cerámica importada y de la cerámica ibérica, en cuyo último tercio de este siglo IV, además, se producen conflictos en este territorio. Por ejemplo, hacia el 325 se destruye la cercana Bastia de les Alcuses. Estamos viendo en imagen algunos de los empedrados de esta necrópolis del Corral de Saus que reemplean en su estructura piezas de este porte, como el jinete en esa estela, dos cuerpos de ave y distintos elementos arquitectónicos y escultóricos. Ahí vemos también la tumba de las damitas, la anterior de las sirenas, 4 por 4 metros cuadrados, en este caso 3 por 3, tal vez sincrónicos, estos empedrados, no lo sabemos. En cualquier caso, ordenan el espacio funerario y reemplean interesantísimos bloques escultóricos en su construcción. Pero también conocemos otras necrópolis
en territorios cercanos, como Tolmo de Minateda, ya ha salido alguna imagen, al pie de su ladera norte, con monumentos escalonados de piedra y adobe del siglo I. Hoya de Santana, también en Chinchilla, con un 5% de tumbas tardías documentados y con empedrados como la denominada sepultura cero. También en las necrópolis murcianas, en el Cigarralejo, con sencillos empedrados tardíos que suponen alrededor de un 8% de las tumbas excavadas en la necrópolis, o en la propia Coimbra del Barranco Ancho, con encachados de en torno a 1 metro cuadrado ya de menor dimensión. En otros territorios, también como Campo de Calatrava, en la necrópolis recientemente excavada de Alarcos, también se han documentado túmulos escalonados de pequeña dimensión, de caliza y de cuarcita, o en Cuenca, en la necrópolis de los Canónigos, con empedrados tumulares de finales del III, con reempleo también de esculturas, o La Punta de Barrio Nuevo, con túmulos organizados espacialmente de tamaño pequeño en su fase del siglo III. En definitiva, distintas necrópolis del Ibérico antiguo o pleno documentan también niveles tardíos, muchas veces afectados por procesos postdeposicionales, erosivos, como por ejemplo en Pozomoro, donde se documentó un túmulo de adobe ya en esa fase de declive y estancamiento del siglo II, en Castellones de Ceal, también con empedrados sobre los antiguos niveles del IV, en Galera, en el sector 3, o en la Albufereta, un 6% de tumbas modestas sin monumentalización. Por tanto, hay fenómenos de continuidad en época tardía, sin monumentalización, pero también, al contrario, por ejemplo, en Cástulo, las necrópolis iberorromanas se ubican en nuevos espacios, junto a puertas, junto a calzadas, al norte de la ciudad, como la que Manolo Molinos nos ha mostrado antes del Cerrillo de los Gordos, esa cámara adintelada que Blázquez excavó en su momento. Y también, por supuesto, cámaras semienterradas de distintas dimensiones, ya como la principal de Piquía que hemos visto antes, en ese ajuar imposible, con esos vasos de la memoria tan extraordinarios. Bien. Las imágenes funerarias en piedra son escasas en esta etapa. Conocemos bustos que, siguiendo la tradición de las estatuas urna del Ibérico pleno, como Baza o como Elche, vemos este busto masculino del Cerro Largo de Baza, tal vez procedente de una cámara, como la Dama, en este caso de comienzos de época tardía, en una necrópolis que fue objeto de expolio. Cajas de piedra que siguen la tradición anterior, como excepcionales recipientes funerarios, como esta jienense de Villargordo, con una insólita iconografía de lobo con brazos humanos. Monumentos, seguramente funerarios, con esculturas que denotan ese proceso de cambio, y Osuna es la gran referencia, estudiada por muchos autores y recientemente por Teresa Chapa, con esa primera serie de relieves protagonizada por jóvenes, con jinetes, con guerreros, con oferentes, en presencia de la flautista, y esa segunda serie de esculturas que conecta plenamente con la tradición romana ya, un grupo al que se suman otras esculturas, como mencionaba el profesor Fernando Quesada, como los legionarios de Estepa o el jinete de las Atalayuelas, con esa imagen, ¿no?, del aristócrata ibérico armado a la romana, con esa estética nueva, tal vez para sus funerales. Y otras esculturas iberorromanas que probablemente se integran en monumentos funerarios, como la pareja sedente de Oripo, tal vez en un complejo arquitectónico familiar, ya del siglo I, de sabor local, apreciable en su técnica y en las calizas blandas en ese uso. Y finalmente también una mención al monumento alcoyano de Horta-Machor, con esa iconografía de tradición ibérica, esas figuras femeninas yacentes con dobles flautas, en un monumento tardío, incluso, en opinión de algunos autores, tal vez ya romano. Bien, a estas imágenes de piedra se suma la iconografía de las urnas pintadas, donde únicamente destacaré un tema: la exaltación de la lucha con armas, que puede entenderse en esta coyuntura de transformación como una autoafirmación identitaria, un referente de valores con matices propios. En el vaso de Archena, que veíamos antes, con singulares luchas de guerreros, tal vez en honor al difunto, jinetes, jabalíes, lobo, y en el vaso de Oliva, donde recientemente
Carmen Aranegui para el que recientemente ha propuesto una batalla ancestral que pudo permanecer en la memoria de los iberos como parte del rito funerario. Son temas que evoca el vaso del cigarralejo, con desfile de guerreros y músicos, y es un lenguaje con combates, con exhibición de armas y música que vemos también en otros vasos tardíos, como podemos ver en imagen. Luchas también contra terribles monstruos como la esfinge en el vaso funerario del Corral de Saus también. Y de entre la fauna representada, además de aves y ciervos, yo quisiera destacar el tema del lobo, ¿no? Mediador con el más allá, modelo de guerreros que hemos visto en piedra antes y que se aprecia también en ajuares funerarios de época tardía, cerámicos, como en la cremación número 5 de la necrópolis de Torre la Sal, o metálicos como en Cerro Maquiz o Piquia. En resumen, desde el último cuarto del siglo III, ese despliegue público de formas y de imágenes monumentales en las necrópolis prácticamente desaparece, la inversión económica y simbólica se transforma, es un momento, lo vamos a ver durante todo el día, de cambios, de conflicto, de guerras, y el fenómeno de las destrucciones de esculturas se ha de estudiar caso por caso. Hay un catálogo de reutilizaciones de esculturas en tumbas tardías, conocido en el sureste y que poco a poco se va completando, como por ejemplo en las recientes referencias de las necrópolis oretanas, como Alhambra, donde se documentaron unos toritos, ninguno en posición primaria, y hay un reempleo además de escultura en otros monumentos, como los grandes toros de las Agualejas, muy interesante, embutidos en la construcción que delimita un manantial de principios del siglo I. Y se dan también fenómenos paralelos que se asocian a esta idea de la perduración, como por ejemplo en el caso del Cerro de Santuario de Baza se ha propuesto para la construcción de un monumento tardorrepublicano que se recurre al sector más visible de la necrópolis, de la anterior necrópolis ibérica, por tanto es un tema de perduración de espacios funerarios, de reutilización, de memoria, de ancestros, muy interesante. Y para cerrar el comentario con esta vocación de síntesis de las formas en piedra de este periodo, no podemos obviar una referencia, tan solo una referencia a las estelas de los territorios del noroeste y del Bajo Aragón en los siglos II y I. Vemos en este mapa un grupo heterogéneo de estelas sausetanas con epigrafía, con motivos simbólicos como las de Barcelona, Santa Perpetua o las del Foro de Bétulo, ahí lo vemos, con inscripciones ibéricas, lanzas y fórmulas onomásticas ya típicamente romanas. El conjunto conocido del Bajo Aragón, mayoritariamente anepígrafo, con representaciones de jinetes, con lanzas, al que se aproxima alguna estela catalana, como la de Tona, para la que incluso se ha propuesto una datación de finales del siglo III, las modestas de Nogueruelas, con epigrafía datada en torno al 150 antes de la era, o la recientemente publicada de Atzeneta en Castellón, también con disco coraza, en este caso sin epigrafía. Sin olvidar, en otro territorio, la valenciana Estela de Sinarcas, rematada por ese frontón redondeado con grandes signos ibéricos que estudió Javier de Oz. Bien, pertenecen a territorios muy distintos, pero donde previamente no han existido apenas necrópolis con monumentos, con esculturas. La mayor parte de estas estelas carecen de un contexto arqueológico. Algunas, como la de Fraga, son estelas romanas con signos en ibérico que nos están hablando de otros fenómenos que ya han salido hoy, de convivencia, de perduración en plena romanización. Bien, y cambiamos de tercio con una simple mención a los estudios antropológicos. Hablar de paleodemografía ibérica con los mimbres que tenemos es verdaderamente ambicioso y una osadía, pero simplemente destacar que en estos últimos 40 años, desde la publicación del 79, la investigación ha avanzado muchísimo, grandes especialistas con estudios muy especializados, muy complejos, y simplemente destacar ese avance de la investigación que a partir de muestras diversas pues apunta que en su mayor parte las tumbas son individuales, aunque las hay dobles y las hay triples y probablemente las hay familiares, como el Lustrinum ilicitano de Hacienda Botella. Se identifican en general más tumbas masculinas que femeninas, aun con altísimos porcentajes en algunos casos de indeterminados y de sujetos adultos, con rituales infantiles específicos de inhumación,
y puntuales cremaciones también, con patrones de ajuar en revisión, como las tumbas con armas exclusivamente masculinas, a partir de los ejemplos, por supuesto, de Baza y la tumba 155, las tumbas 104, 107 y 153 de Coimbra del Barranco Ancho, que nos reafirman que los estudios antropológicos son imprescindibles. Y de esta fase concretamente del Ibérico tardío, pues vamos conociendo cada vez más estudios, Saus, el Cigarralejo, Alarcos, Piquía o Tosal de les Bases, creo que sigue en estudio, con la tumba del guerrero y esos pozos rituales con inhumaciones infantiles y adultos del siglo I ya muy tardíos. Digamos que hay cada vez más datos empíricos, pero partimos de una selección demográfica con muchos sesgos, por supuesto, frente a la sociedad romana, con algunos censos de población conocidos a través de las fuentes. De la ibérica contamos a este nivel con datos muy fragmentarios que poco a poco nos van apuntando tendencias. Pero en este momento, en época tardía, contamos, yo creo que con algo muy importante, que son los propios retratos colectivos de esta sociedad, a través de la iconografía vascular, figurada, con esos maravillosos vasos de Liria, por ejemplo. Ahí estamos viendo algunas imágenes muy conocidas, con esos rituales masculinos y femeninos, y por supuesto a través de esos rostros que proyectan los esvotos en los santuarios en pleno auge en este momento. Aquí se trasladan en esta etapa a estos soportes, a estos contextos, los rostros de los ritos ibéricos. Bien, y ya fuera de tiempo, y no me resisto en el Museo Arqueológico Nacional a ponerme finalmente el sombrero de conservadora de museos, dedico mi minuto final, ya para terminar, a la difusión, ya que ya ha salido el concepto de transferencia, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que hoy en día la investigación sin transferencia del conocimiento pues no se concibe directamente. Y simplemente recordar para el mundo funerario y especialmente en época ibérica los ejemplos, ya se ha mostrado alguna imagen de algunas instalaciones museográficas especialmente relevantes que muestran esa relación y proyectan esa arqueología ibérica con esa significativa relación con la muerte, ¿no? Simplemente Museo de Albacete, que ha cumplido sus 40 años, hace muy poquito. Por supuesto, el Museo Monográfico del Cigarralejo de Mula, fruto del legado Cuadrado al Estado, con esa extraordinaria colección. En Valencia, el Museo de Prehistoria, y ya en el siglo XXI, las inauguraciones del MARC de Alicante, el Museo de Arqueología e Historia de Elche en el 2006. Por supuesto, la apertura hace unos cuantos años, ya en 2014, de este nuevo Museo Arqueológico Nacional, y en 2017 el Museo Íbero de Jaén con esa exposición temporal, y como proyecto de futuro, no me resisto, Sevilla. Ahí vemos en la esquina su actual sala ibero-romana, algunas de cuyas imágenes hemos visto en esta presentación. Bien, hay una imagen del mundo funerario ibérico dominada por la escultura en piedra de sus etapas iniciales, la complejidad y centrales, la complejidad cultural de esta última fase. Ese calidoscopio desde mediados del tercero potencia una multiplicidad de relatos musealizables de muy compleja síntesis. Hay un campo de investigación en ese sentido inmenso, muy estimulante, se mencionaba antes, en ese nuevo paradigma de comprensión y de explicación y de narración de esa fase final de la cultura ibérica en todas sus manifestaciones rituales, también funerarias, donde inciden desde la óptica, desde la perspectiva ibérica, a mi modo de ver, 4 conceptos importantes, algunos de los cuales ya han salido hoy aquí. Conflicto, asociado a la inestabilidad, a las destrucciones, pero también a la estrategia y al juego de alianzas, interesante. Identidad, en este contexto de redefinición y de transformaciones sociales. Intercambio, por tanto, flujo de ideas, nuevos materiales, novedades, mezclas. Hemos escuchado ya de hibridismo, también apreciable en los ajuares de las necrópolis. Y, por supuesto, memoria, con amortizaciones de bienes, con reinterpretaciones. 4 conceptos que, a mi modo de ver, convergen en la transformación hacia el mundo romano de esta cultura. Muchas gracias.